Buenos días, estamos en directo a América de France 24. Muchísimas gracias por elegirnos una mañana más para estar informados. Yo soy Rosa Pérez Masdeu, vamos con las noticias. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky denunció que el nuevo ataque ruso de esta noche, que mató a 3 personas, prueba que Rusia no quiere la paz. Mientras las negociaciones siguen adelante, Polonia desplegó aviones sobre su territorio ante la proximidad de los ataques. Donald Trump dice que sería inteligente que Nicolás Maduro abandonara el poder. El presidente venezolano pide a su homólogo estadounidense centrarse en sus asuntos internos, mientras el Pentágono anunció que mató a otra persona en un nuevo ataque contra una lancha en el Pacífico. En Francia, el Parlamento vota este martes una ley para prorrogar el presupuesto del Estado de 2025 hasta el mes de enero. El Gobierno aplazaría así la discusión parlamentaria sobre cómo gestionar las finanzas del Estado, una división que ha tumbado a 2 primeros ministros en un año. Empezamos con noticias referentes a la guerra en Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky denunció que Rusia no quiere la paz porque dañó nuevamente la infraestructura eléctrica ucraniana y mató a al menos 3 personas con una nueva ofensiva aérea masiva esta noche. Los ataques llegaron hasta el extremo occidental del país, por lo que Polonia, miembro de la OTAN, recordemos, desplegó aviones de combate con sus aliados para proteger su territorio. Moscú, por otro lado, acusa a Kiev de atacar instalaciones petroleras. Desde la capital ucraniana, Emanuel Chas nos amplía. Aquí en Ucrania, esta nueva ofensiva rusa a gran escala con drones y misiles no sorprendió a nadie. Hace poco, Volodymyr Zelensky advirtió que Rusia volvería a atacar durante las fiestas de Navidad, y tras estos ataques que afectaron a Kiev y también a una docena de otras regiones, principalmente en el oeste del país, millones de personas quedaron hoy sin electricidad. Aquí en Kharkiv, en el nordeste del país, el ataque nocturno duró cerca de 10 horas y la mañana estuvo marcada por nuevas alertas. Estos bombardeos se sumaron a la campaña devastadora llevada a cabo por Rusia desde el otoño contra las infraestructuras energéticas del país. Estas resultaron dañadas o totalmente destruidas, lo que forzó a toda la población a vivir al ritmo de los cortes de electricidad, de calefacción o también de agua con, por ejemplo, generadores móviles. Según Volodymyr Zelensky, este nuevo ataque, que continuó en algunas regiones en plena jornada, lanzó una señal extremadamente clara sobre las prioridades rusas. Para el presidente ucraniano se trató de un golpe en pleno corazón de las negociaciones y justo antes de las fiestas de Navidad, un ataque que mostró una vez más, según él, la necesidad de que Ucrania obtenga verdaderas garantías de seguridad frente a su agresor. Dejamos Europa para ir a Medio Oriente porque en una ceremonia de inauguración de nuevos asentamientos en Cisjordania ocupada, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseguró que el gabinete de Benjamin Netanyahu es un gobierno de colonias y se esfuerza por actuar. Una idea que trasladó a la Franja de Gaza, de donde aseguró el ejército israelí nunca se irá. Esto a pesar, recordemos, de haberse comprometido a una retirada progresiva del enclave palestino, según el plan de Donald Trump. Katz afirmó que, llegado el momento, además, restablecerán las colonias israelíes en el norte de Gaza, que fueron, recordemos, evacuadas en 2005. Estamos en la Franja de Gaza y nunca la abandonaremos. Estamos allí para defender, para prevenir lo que sucedió. Nos mantenemos firmes, como hemos dicho, confiamos en la roca de Israel y en el ejército para defender a Israel en una feroz batalla entre enemigos y yihadistas de este tipo y enemigos israelíes de este tipo. Con el tiempo también en el norte de Gaza construiremos una unidad militar civil en lugar de los asentamientos que fueron desmantelados y lo haremos de la manera correcta, en el momento oportuno. Algunos protestan por ello y eso está bien, pero somos ministros y necesitamos que sea oficial.
Por otro lado, un grupo de cristianos sirios vuelve a Idlib, la localidad del noreste de Siria, de donde miles fueron desplazados en tiempos de expansión del grupo yihadista autodenominado Estado Islámico. Los residentes cuentan cómo eran sus vidas antes de la guerra, mientras en medio de la reconstrucción celebran el regreso en tiempos de festividades navideñas. Lo vemos en este informe de Dasi Lanza. Más de una década después de huir del Estado Islámico, un pequeño grupo de cristianos regresó a la devastada aldea de Al-Ghazanie, en la zona rural de Idlib, en el noroeste de Siria. Antes de la guerra eran una comunidad de unos 2.000 habitantes, pero ahora solo unas 20 personas han regresado para reparar sus casas. Esta es la primera festividad en Al-Ghazanie. Celebramos una oración y una gran reunión con los obispos y ahora sentimos una alegría indescriptible. Estamos felices, junto con nuestras mujeres, hijos y vecinos. Mardawi repara el marco de una ventana mientras su esposa, Saba Elías, prepara café. Ella anhela el regreso de sus vecinos, al menos por un día, para compartir el período navideño. Antes todos estaban listos, ahora no podemos hacer nada. Si alguien viene, no tenemos nada que ofrecerle. La pareja pasó las últimas Navidades y el Año Nuevo en Latakia, en la costa siria, pero este año planean celebrar las fiestas en casa. Esta es la iglesia donde solíamos venir a rezar siempre, desde que tenía 10 años hasta ahora. Veníamos a rezar aquí. Aquí había una hilera de bancos y aquí también había otra hilera de bancos. Allí estaba el altar de la iglesia. Millones de personas fueron desplazadas en toda Siria durante el conflicto que se desencadenó a raíz de un levantamiento en 2011 contra el derrocado líder sirio Bashar al-Assad. En el apogeo de su poder, el autodenominado Estado Islámico controlaba amplias zonas tanto en Siria como en la vecina Irak. Los cristianos constituían alrededor del 10% de la población siria antes de la guerra, de 22 millones de habitantes, pero su número se redujo durante el conflicto principalmente por la emigración. Se estima que en la actualidad solo unos pocos cientos de miles permanecen en Siria. Cambiamos de tema, pero seguimos en Asia. Hablamos del conflicto entre Tailandia y Camboya. Si ayer les informábamos de que Bangkok confirmó una reunión para intentar reconducir la tregua con Phnom Penh el miércoles, ahora es incierto si Camboya acudirá al encuentro. Y es que las autoridades camboyanas pidieron que la cita fuera en un lugar neutral, como en Malasia, y no en Tailandia, tal y como correspondería, según el sistema de alternancia del Comité General Fronterizo convenido entre ambos países en guerra. Sin embargo, Tailandia rechazó la petición y aseguró que su provincia de Chanthaburi es un lugar seguro. Vamos a Estados Unidos porque después de anunciar la construcción de grandes buques de guerra con su nombre, en la rueda de prensa que convocó este lunes en Miami, Donald Trump también afirmó que sería inteligente que Nicolás Maduro abandonara el poder y que Estados Unidos se va a quedar con el petróleo incautado. Bien, el Kremlin ya ha compartido su preocupación a la Casa Blanca con sus crecientes amenazas a Venezuela. Estados Unidos redobla el pulso contra Venezuela. El presidente Donald Trump confirmó a la prensa su intención de conservar o vender el petróleo incautado a buques venezolanos en aguas internacionales, luego de que la Casa Blanca sancionó los barcos de este tipo que salgan de las costas del país sudamericano, en un nuevo intento de presionar al gobierno de Nicolás Maduro. Quizás lo vendamos, quizás lo conservemos, quizás lo usemos para las reservas estratégicas. También conservaremos los barcos. En Caracas, personas se manifestaron en apoyo al gobierno de Maduro y en contra de la confiscación de los buques por parte de la Casa Blanca, una medida que, de sostenerse, presionará la ya afectada economía venezolana, que tiene al petróleo como uno de sus pilares. En paralelo, el Parlamento venezolano aprobó en primera instancia una ley que busca garantizar la navegación y el comercio de mercancías protegidas por tratados internacionales. Que cada quien atienda a su país y, de verdad, si vuelvo a hablar con él, se lo voy a decir, que cada quien atienda sus asuntos internos. Aquí en Venezuela los atendemos los venezolanos, porque el pueblo de Estados Unidos votó en contra de las intervenciones extranjeras, votó en contra de las guerras eternas. El pueblo de Estados Unidos votó por un nuevo Estados Unidos adaptado a la humanidad, que respete la soberanía,
que no hagan más intervenciones, que no acose a ningún país y que no encamine a los países hacia una guerra. Desde el Palacio de Miraflores acusan a Donald Trump de querer aplicar un cambio de régimen en Venezuela y de querer apoderarse de los recursos energéticos de este país. Por otro lado, como ven, mientras en el discurso y en la práctica Estados Unidos basa cada vez más su operación militar en el control del petróleo venezolano, este lunes el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos anunció que mató a una persona más en un nuevo ataque contra una pequeña embarcación a la que acusó nuevamente, sin aportar pruebas, de transportar droga a través del Pacífico. Se trata del bombardeo número 29 del que tenemos constancia ejecutado por las fuerzas estadounidenses desde que empezaron en agosto el despliegue en las costas de América Latina. Una operación en la que han causado ya más de 100 víctimas mortales en ejecuciones extrajudiciales. En otras noticias de Estados Unidos, el Departamento de Justicia sigue con la entrega por fascículos de los documentos de Epstein. Este martes publica en su página web nuevos archivos de agosto de 2019, el mes en que el agresor sexual se suicidó en la cárcel, según la contestada versión oficial. Un ritmo de publicaciones que, advierten los demócratas, incumple la ley bipartidista aprobada en noviembre que daba a la fiscal general, a Pam Bondi, hasta el pasado viernes para liberar todos los archivos. Sin embargo, la administración republicana justifica este retraso por la necesidad, dice, de proteger la identidad de las víctimas, un motivo con el que alegó el hecho de que publicó, luego retiró, luego volvió a publicar, recordemos, una nueva fotografía de Donald Trump rodeado de chicas. Bien, aquí en France 24 les iremos informando de los detalles que vayamos conociendo este martes de estos nuevos documentos. De Estados Unidos vamos hasta Colombia porque el presidente Gustavo Petro decretó la emergencia económica en todo el país por un periodo de al menos 30 días. El mandatario respondió así a la decisión de la oposición de bloquear la reforma tributaria con la que pretendía recaudar nuevos recursos públicos ante una situación fiscal que el mismo Ejecutivo define como grave. Con esta medida de excepción, el Gobierno puede ahora establecer nuevos impuestos o modificar los existentes. En los considerando del decreto de declaratoria del estado de emergencia, el Gobierno Nacional argumenta, entre otras, las siguientes razones. La situación grave e inminente que enfrenta la nación, consistente en la incapacidad material y jurídica de garantizar el goce de algunos derechos fundamentales. La nación enfrenta una coyuntura fiscal excepcional agudizada por hechos concurrentes y sensibles socialmente. Varios hechos sobrevinientes y concurrentes afectan de manera extraordinaria la actual situación de las finanzas de la nación. Hablamos ahora de Francia, otro país donde el importante déficit fiscal, el más alto en particular de la eurozona, marca la política parlamentaria, un país que sigue hasta ahora sin presupuesto del Estado para 2026. Bien, este martes, ante este panorama, la Asamblea Nacional y el Senado deben votar una ley especial para evitar un cierre gubernamental y seguir pagando a los trabajadores y los servicios públicos. Sin embargo, la medida aplaza, pero no resuelve la división política francesa sobre cómo enfocar la política económica, una división que, recordemos, ha tumbado a 2 primeros ministros en el último año. A altas horas de la noche del lunes, ministros franceses salen de una reunión de emergencia en el Palacio del Elíseo. Con el Parlamento aún dividido sobre el presupuesto de 2026, presentan una ley de emergencia para evitar un cierre del gobierno al estilo estadounidense. El gobierno insiste en que se trata de una medida temporal. Realmente es un servicio mínimo que ahorra tiempo y nos permite continuar. Debemos hacerlo mejor, debemos hacer más. Es esencial que Francia tenga un presupuesto en 2026 con un déficit para todas las administraciones públicas inferior al 5%. Como último recurso para mantener el país en funcionamiento, la ley especial extiende los impuestos, el endeudamiento y los niveles de gasto existentes hasta enero. Con esta ley, el Poder Ejecutivo quiere dar al Parlamento francés otra oportunidad para construir una mayoría en torno a la ley de finanzas. La ministra de Presupuesto dice que es posible si los políticos son capaces de comprometerse en aumentos de impuestos y recortes al gasto. Digo esta noche con gran claridad y convicción que el compromiso está al alcance. Esta ley especial nos da unos días para poder tener realmente un presupuesto a tiempo. Si el bloqueo entre los legisladores continúa, el primer ministro Sébastien Lecornu afrontaría presión para aprobar el presupuesto por la fuerza sin un voto en el Parlamento. Hacerlo probablemente desencadenaría una moción de censura contra su gobierno.
Francia se enfrenta actualmente a una crisis de deuda con el mayor déficit presupuestario de la zona euro. El país está atrayendo el escrutinio de inversores y agencias de calificación financiera. Hasta aquí esta edición informativa. Enseguida regresamos con más.